En esta ocasión y por primera vez hemos hecho una doble edición. Esta reunión clásicamente la veníamos manteniendo en Barcelona. Sabéis que también hay una parte histórica que procede de unas reuniones previas que eran las reuniones Citran, que en su momento quisimos no perder esas reuniones que durante 18 años estuvimos organizando y que los miembros del comité organizador de aquellas reuniones son las que hoy también están presentes en la edición actual. Unos se miraría esta primera diapositiva, dice Einstein, dos prohombres de nuestra historia, ¿no? Einstein le decía, dice, lo que yo más admiro de Albert Einstein es su universalidad. Dice, no dice nada, ¿vale? Y todo el mundo lo entiende, ¿no? Y Charles Chaplin dice, sí, pero la gloria es que a usted todo el mundo le admira y nadie entiende nada de lo que dice, ¿no? Dice, realmente esperemos que la guía no sea eso, es decir, estos dos genios de nuestra historia son realmente personas que eran capaces de transmitir cosas que realmente no sé si nosotros seremos capaces. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos elaborando unas directrices sistemáticas para asistir, para ayudar a los clínicos y a los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada a los problemas clínicos específicos. Fijaros que es un lenguaje muy redundante, pero es el que realmente está definido en todas las guías clínicas y que además dice, cuidado, que no son de obligado cumplimiento, sabéis que son siempre recomendaciones y que no sustituye al juicio clínico, porque si esto en ámbitos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar es cierto, en el ámbito de la patología dual esto es aún muchísimo más complicado. Y además recuerdo que cuando empezamos este proceso y surgió esta idea, una de las primeras tomas de contacto que hicimos fue con una documentalista, ¿no? Porque son las personas que manejan la literatura y hacen búsquedas bibliográficas que, vamos, las nuestras, las que hacemos nosotros cotidianamente, son de parvulario comparadas con las que ellos hacen, ¿no? Es decir, nosotros normalmente ponemos esquizofrenia y cannabis, o esquizofrenia y nicotina, y no sé qué, y nos sale un listado de no sé cuántos artículos. Bueno, ellos cuando hacen sus búsquedas bibliográficas, las líneas, los strings que tiene el formato de búsqueda suele tener aproximadamente 15 líneas. Imaginaros. Y claro, lo primero, cuando hablé con la documentalista, con Ana Merino, me dijo, doctor San, dice, esto que me plantea, que no hay ni una guía en el mundo de este tema, dice, esto es imposible. Dice, porque esto está omnipresente en la práctica clínica. Y realmente, una de las primeras cosas que tuvimos que estar absolutamente seguros y tener esa certeza absoluta era de que no había otra guía similar, porque entonces el trabajo hubiera sido inútil. Eso significó revisarse, no os hablo de cientos, miles de referencias bibliográficas para comprobar que realmente ninguna de ellas tenía este objetivo. Luego hemos visto que alguna se aproxima, pero en un aspecto muy concreto. No solo eso, sino que además cuando empezamos, es decir, bueno, pues vamos a empezar, lo primero que te dicen es, empieza leyéndote todo el manualillo de cómo se tiene que elaborar una guía de práctica clínica dentro del Sistema Nacional de Salud, cómo hay que actualizarla, antes lo comentábamos con un par de compañeros que han participado, con Maite y con otras personas que han participado en la guía de psicosis, que ya le toca la revisión. Todas las guías clínicas, cuando se publican, al cabo de 5 años, tienen que actualizarse. Es decir, que te metes en un berenjenal que yo espero que con un poco de suerte la revisión o la actualización de la guía alguien tome el relevo, porque, insisto, es un trabajo arduo y además el sistema también te exige en estos momentos que digas cómo la vas a implementar, es decir, cómo vas a hacer la difusión, en qué entorno, si va dirigida a los profesionales, si vas a hacer información para padres y familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, insisto, toda esta documentación la tenéis en esta página, guiasalud.es, y está a vuestra disposición, y quien tenga interés en perder el sueño, que se la lea, que es muy interesante. ¿Qué es lo que hacemos?
Otra sorpresa que nos encontramos cuando nos leemos toda la documentación y empezamos a trabajar, nos encontramos que lo que hasta ahora era la medicina basada en la evidencia y la jerarquización de esa medicina ha cambiado totalmente. Resulta que en estos momentos hay todo un sistema, todo un software, que es el sistema GRADE, que es el que te permite elaborar una guía clínica. Y esto, insisto, es lo que os explicaremos, cada uno de los grupos y cómo los hemos estructurado. Lo primero que te dicen es, oiga, ¿cuál es la pregunta? Dígame, ¿qué es lo que quiere responder? Delimíteme de qué va a hablar. Y fijaros que cuando he puesto la primera diapositiva, fijaros que tuvimos que escribir todo esto ya de entrada. Guía de práctica clínica de patología dual en el adulto, tratamiento farmacológico y psicológico. Así es como está registrada la guía. Es decir, menores de 18 años ya no entran y nos vamos a centrar en tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico. Me explico, combinaciones de ambos. Tienes que decir, ¿cuál es esa delimitación? Segundo, tienes que crear un grupo de expertos que participen en la guía. Luego veremos que hemos ido seleccionando una serie de profesionales a nivel nacional que creíamos que estaban en condiciones de aportar sus conocimientos para la elaboración de esta guía. Y lo primero que tiene que hacer ese grupo es formular las preguntas PICO. Esta ya es una nomenclatura que os iréis familiarizando a lo largo de la jornada. Tienen que buscar y evaluar toda, insisto, la literatura que sea tributaria de estar incluido aquí. Es decir, la documentalista me pasaba 300 folios con el título y el abstract de cada uno de los papers que en su estrategia de búsqueda bibliográfica le aparecía como posibles artículos a ser incluidos en la guía. Entonces tenías que decidir en base a la metodología, a la tipología de pacientes, al diseño, etcétera, etcétera, si ese artículo tenía que entrar en análisis y en el grupo de expertos y si tenía que incluirse en este sistema. Tienes que formular recomendaciones. Todo esto es lo que hace el GRADE. Este es un software que tú te instalas en tu ordenador, es libre, es freeware, te lo instalas en el ordenador, pero eso no, de intuitivo no tiene nada. Tiene un tutorial de estos que no te lo acabas en un fin de semana. Sí, para que tengáis una idea, es decir, hay cursos específicos de formación en el GRADE o en el REFMAN, que son estas dos plataformas que se utilizan para elaborar la guía. Insisto, los expertos tendremos que elaborar recomendaciones en el sentido de decir qué hacer, qué no hacer y cuál es el grado de evidencia de esa recomendación, si es fuerte, si es débil, etcétera, etcétera. Es decir, y cuál es la calidad de esa recomendación. Con lo cual, fijaros cómo se nos complica. Además, cuando ya tengamos hecho todo el trabajo, digamos, bien, ya tenemos el documento, ¿no? Lo que hoy nos gustaría poderos enseñar. No, porque ese documento lo tienes que enviar a evaluadores externos que no hayan participado en la guía, que tengan también, lógicamente, la condición de expertos, y una vez ellos hacen sus enmiendas, nuevamente el grupo de expertos tendrá que valorar si las incorpora o no, y a partir de ahí se editará la guía en papel, se editará en CD, es de libre acceso para todos los profesionales, se puede bajar en PDF y todos tendréis acceso, insisto, gratuito a esa guía. Este es uno de los algoritmos, este es el simplificado, este es el facilón de cómo se tiene que hacer todo este proceso de las PICO, de las variables de interés, de cómo se puntúa, de analizar los estudios, de poner el grado de evidencia, ver la calidad de esa evidencia, qué sesgos pueden aumentar o disminuir ese grado de evidencia, cómo todo esto va otra vez al panel de expertos y cómo ellos hacen esas sugerencias y se elabora la guía. Insisto, esa es la versión reducida. Estas son el núcleo, vamos a decirlo así, duro de la guía, que son las personas que empezamos a liderar ese grupo. Y fijaros que nuestra primera reunión formal la tuvimos el 15 de enero del 2013. Es decir, ya han pasado 2 años desde que tuvimos esta reunión. Este es el grupo de expertos.
hay gente de toda la geografía, hay 23 psiquiatras, 2 psicólogos, 2 farmacólogos y luego hay 2 expertos, una documentalista y 2 expertos que los comentaré adicionalmente. Pero fijaros que son personas, insisto, todas ellas muy conocidas de nuestro entorno. Hay un liderazgo clínico, hay una agencia de calidad que evalúa y está supervisando permanentemente que cumplas todo ese proceso desde un punto de vista metodológico y realmente ejercen la función de Pepito Grillo considerable de marcarnos constantemente sobre cómo tenemos que hacer todo este proceso. Y tenemos también la Cochrane, en la figura de Iván Solá, que es otra gran ayuda para toda la parte metodológica, insisto, de la guía, y la documentalista, que es Ana Merino, que es una experta en documentación clínica y es la que va generando todos los documentos y durante estos 2 años ha ido generando todas las búsquedas, etcétera, que las cerramos el 31 de diciembre del 2014. Llega un momento que tienes que decir, basta, ya no recojo ningún artículo más. Es decir, nos puede pasar que aparezca una Cochrane o aparezca un metaanálisis en enero, en febrero. La idea es que si no cambia sustancialmente los resultados que ya tenemos, no se va a incluir como tal en la guía. Y fijaros también el listado de evaluadores externos. Curiosamente era un listado inicialmente reducido, eran 4 personas, pero nos hemos ido encontrando con demandas de personas a las cuales difícilmente les podíamos decir que no. Concretamente, esta diapositiva la semana pasada la presenté y había una figura que no estaba en esta lista, que es Iván Montoya. Iván Montoya es el subdirector del NIDA, del Instituto Americano de Drogodependencias, que es mexicano, por lo tanto es castellano parlante, y que cuando tuvo conocimiento de que estábamos elaborando esta guía, dijo que por favor le incluyéramos como evaluador externo. Imaginaros, para nosotros como responsables de la guía, mayor favor imposible, es decir, que el NIDA nos evalúe la guía, entenderéis que para nosotros es una gran fortaleza y por lo tanto tuvimos que decir que sí, que lógicamente lo incorporábamos. Está Eduard Vieta, está Miguel Gutiérrez, Miguel Casas, personas, insisto, que también de sobras conocidas. Hay sociedades científicas, Sociodrogalcohol, Española de Toxicomanías, Española de Psiquiatría y la Asociación Gallega, insisto, por este liderazgo en cuanto a la financiación. Está también Cibersam y Red de Atención en Drogodependencias, las 2 redes de investigación también participan en la elaboración de la guía, e insisto, todos nosotros hemos tenido que firmar por escrito y ponerlo muy clarito todos nuestros conflictos de intereses, para que en ningún caso ninguno de los miembros que participan en la guía pueda declarar conflicto de intereses, porque entenderíais que sería un factor de sesgo de la guía. Y por lo tanto no puede haber aportación económica ni contraprestación económica y por lo tanto este trabajo de todo este grupo de expertos es absolutamente desinteresado. Es decir, no hay contraprestación económica y esto también entender que pedirles a todos estos profesionales reuniones, emails, trabajo, etcétera, etcétera, pues además de su día a día como el vuestro, es un trabajo adicional que es el que realmente alarga todo este proceso. ¿Qué otras decisiones tomamos? Pues tomamos la decisión de decir, mira, todos los diagnósticos, todas las drogas, es imposible. Haremos una guía que la gente no se la mirará. Por lo tanto, vamos a seleccionar estos 4 diagnósticos: trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, bipolares, esquizofrenia y TDAH. Los seleccionamos en base a su gravedad, como sería el caso de esquizofrenia o trastorno bipolar, o incluso trastorno afectivo, o en base a su prevalencia, trastorno afectivo, trastorno de ansiedad o TDAH. Y también aquí, claro, se nos planteaba la opción de decir, ¿incluimos todas las drogas? Volvería a ser una guía que no sería útil desde un punto de vista clínico. Y tomamos un criterio un tanto novedoso en lo que a patología dual se refiere, y era que claramente incluíamos el alcohol, la cocaína, excluíamos las anfetaminas, incluíamos lógicamente el cannabis, pero el dato importante, incluíamos la nicotina. Muy pocas guías de patología dual prestan atención al impacto
que tiene el consumo de nicotina en la enfermedad mental. Y para nosotros creemos que esto es un dato muy importante. ¿Cómo hemos trabajado? Insisto, reuniones presenciales, pero básicamente lo que hemos utilizado ha sido las nuevas tecnologías y concretamente el Dropbox ha sido nuestro instrumento. Hemos creado un Dropbox al cual pueden acceder todos los expertos y hemos creado subcarpetas. Hay unas carpetas que son los archivos GRADE, aquí están los GRADE de cada uno de los diagnósticos, estos ficheros de este software. Hay los archivos Refman, que son los metaanálisis que se han ido introduciendo ensayos clínicos para ver cómo se plasmaban en metaanálisis de esos ensayos clínicos, otras guías clínicas, y aquí tenéis los diagnósticos. Guía de práctica clínica, trastornos de ansiedad, déficit de atención, bipolar, afectivos, esquizofrenia, estudios generales, las preguntas PICO, revisiones generales que podían ser de ayuda para los expertos y que recomendábamos su lectura, y las estrategias de búsqueda de la documentalista. Y la documentalista lo que trabaja es con estas bases de datos. Trabaja con PubMed, lógicamente, trabaja con Cochrane y trabaja con TRIP. Y utiliza, insisto, 80 estrategias de búsqueda. Pero claro, lo primero que te plantea, y tú dices, bueno, patología dual, y lo primero que te dice es, bueno, ahora dime sinónimos de patología dual. Empezar a pensar. Patología dual, trastorno dual, comorbilidad, coocurrencia, coexistencia, asociación. Bien, pues toda esta estrategia de búsqueda, ella la tiene que utilizar, utilizando además los términos MESH, las palabras claves de PubMed, utilizando Free Language, es decir, hay sistemas de poner strings, es decir, de escribir lenguaje llano, como utilizaríamos, para que el motor de búsqueda lo haga, y además tiene que establecer filtros. Por ejemplo, tiene que establecer el filtro de que solo coja estudios de población humana mayor de 18 y menor de 65, por ejemplo. Es un factor limitante que hemos tenido que poner. O el tipo de documento. No podía ser experimentación en animales, tenía que ser estudios en humanos. Y aquí tenéis esto del acróstico de los PICO. PICO es el acróstico de Population, Intervention, Comparison and Outcomes. Es decir, de qué población estamos hablando, qué tipo de intervención farmacológica y o psicológica, cuál es el comparador, qué es lo que estoy comparando y cuál es el resultado esperable. Cuando hicimos la primera versión de las PICO, cada grupo de expertos que ya se habían constituido para cada diagnóstico, se les dijo, a ver, formular preguntas que creáis que debe responder una guía de patología dual. Bien, en la primera versión de ese Excel salieron 40 páginas de Excel. Y cuando hablamos con la agencia evaluadora nos dijo, estáis locos, pero si una guía lo máximo que puede responder son 20 preguntas, no más. Y entonces dijimos, pues vamos bien, si solo para cada diagnóstico hemos generado 40 preguntas. Con lo cual tuvimos que agruparlo todo. Y entonces formulamos esta pregunta. En este caso tenéis trastorno bipolar dual, con otro consumo de sustancias, en pacientes adultos con trastorno bipolar y coexistente, coocurrente, un consumo de alcohol, cannabis, cocaína o nicotina, en los cuales se efectúe cualquier intervención farmacológica o psicológica, donde se compare o bien con placebo o con otro principio activo o con cualquier modalidad de tratamiento psicológico, cuál es el outcome, cuál es el resultado que yo espero. Y entonces tiene un apartado que está más oscuro, que es que reduzca los síntomas clínicos, la sintomatología clínica del trastorno bipolar. El grupo de expertos tenía que puntuar de 1 a 9 como cuán relevante es esa pregunta. Y la mayoría contesta que es un 9, que es lo máximo, que queremos saber si cuando hacemos determinado tipo de intervenciones conseguimos una mejoría en la sintomatología clínica. Y en algunos casos tiene subapartados. Bien, que esa reducción en la sintomatología clínica se efectúe mediante escalas estandarizadas, como la Hamilton, la Madras o la Young,
También los expertos consideran que no es solo un tema de interpretación, sino si además tienes una escala que mide cuantitativamente esa reducción, eso es lo realmente muy deseable. Mejora el consumo de sustancias y mejora aspectos como la funcionalidad, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo, insisto, luego veréis más, de preguntas pico. Y aquí el acróstico del GRADE, que, insisto, el GRADE se nutre del otro sistema que ha elaborado la Cochrane, que es el REFBAN. Otro software gratuito, que os lo podéis bajar, y este es el que utiliza la gente que en estos momentos hace metaanálisis. Sabéis que los metaanálisis es el mayor grado de evidencia, es coger todos los ensayos clínicos, doble ciegos, aleatorizados, con un tamaño muestral adecuado, etcétera, etcétera. Y entonces tú metes toda esta información en este sistema y él te dice pues si hay o no hay diferencias a favor o en contra del principio activo o el placebo. Y ya voy terminando. Una vez, insisto, tengamos ya todo el borrador, etcétera, etcétera, también hay otro documento, que la versión 2009, que es el AGRI 2, había el AGRI 1 y ahora hay ya el AGRI 2, que es el instrumento que va a medir la calidad con la cual se ha hecho la guía. Es decir, todos los evaluadores externos, incluida la propia agencia, van a tener que seguir este manual, que es muy simple, porque te hace preguntas, es decir, ¿usted cree que la metodología utilizada para seleccionar los artículos, etcétera, es correcta? Y entonces los evaluadores puntúan el grado de calidad de la guía, si la estrategia metodológica es la correcta y cómo debería presentarse esta información. Insisto, y con esta termino, lo que estamos intentando es, de alguna forma, lo que ya sabemos. Vemos pacientes en nuestra práctica clínica que son pacientes duales, que presentan esa comorbilidad de un trastorno psiquiátrico más un trastorno por uso de sustancias, y lo que estamos intentando es, ni más ni menos, adaptar nuestras estrategias de tratamiento a esa realidad que nos exigen los pacientes. Muchas gracias.